Vamos a la proporcionalidad inversa. Ahora, función inversamente proporcional. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Horrible regla. Yo no me la sabía, me la aprendí ahora, pero para explicarla ahora. Horrible, horrible. Ya saben que no me gusta la regla a mí. Atiendan, si 3 personas, dice el enunciado de este problema, tardan 4 horas en realizar un cierto trabajo, ¿cuánto tardarán 6 personas en efectuar igual tarea? Ahí tenés una situación de proporcionalidad inversa. Vamos a escribir, si 3 personas demoran o tardan 4 horas en hacer un cierto trabajo, 6 personas van a tardar un cierto tiempo. ¿Qué tiempo les parece a ustedes que demorarían 6 personas en hacer el Dos mismo horas. trabajo? Claro, la mitad, porque si vos tenés que hacer un determinado trabajo constante, y cualquier trabajo que sea, ¿cierto? Pero medio rutinario, tiene que ser, no tiene que ser algo, no tiene que ser algo muy creativo, pero porque los trabajos creativos no tienen tiempo. Pero bueno, 3 personas emplean 4 horas, si hay 6 personas, se van a poder dividir el trabajo, ¿no? La mitad hacen una cosa y la otra mitad hacen otra cosa, entonces la mitad del tiempo va a terminar hecho el tema. Eso nos podemos dar cuenta sin necesidad, digamos, de que van a demorar la mitad del tiempo, porque es el doble de personal para hacer lo mismo. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Hay 2 variables. X son las personas y son las horas que van a demorar. Y otra vez hay 2 renglones, el renglón 1 que es la situación inicialmente conocida y el renglón 2 donde está la situación que se conoce la persona pero no las horas, ¿no? Ahora lo estoy sacando así medio por razonamiento, pero X es la incógnita, o sea, regla de 3, hay 3 incógnitas y un dato, es regla de 3. Pero es regla de 3 inversa, simple inversa. ¿Por qué? Yo me doy cuenta que si multiplico 3 personas por 4 horas, me da 12 horas persona. Antes se llamaba horas hombre. Ustedes a lo mejor lo saben, pero si han tenido organización industrial, organización del trabajo o alguna de esas materias, pueden ver que los trabajos se suelen medir en horas hombre. Ahora se llama horas persona para no sexualizar, pero cuando se dice hombre es genérico, puede ser un hombre o una mujer, pero bueno, horas persona, horas hombre. El tema es que el trabajo siempre generalmente, como ya le digo, no trabajo muy creativo. Por ejemplo, el trabajo de Steve Jobs cuando inventó el iPhone, no, porque el trabajo creativo donde el tipo se inspira, Dalí, que hace un cuadro, no, eso no. Pero trabajo que, hay que pintar un paredón de no sé cuántos metros cuadrados. Bueno, esos tipos de trabajos sí se pueden cuantificar bien las horas y las personas que se requieren para realizarlo. Entonces, vuelvo a decir, 3 personas por 4 horas da 12 horas persona. Si hago lo mismo, estoy razonando, con el segundo renglón, 6 personas por 2 horas, también me da 12 horas persona. Está bastante claro que esa tarea que había que hacer es una tarea para 12 horas persona. Fíjense que es multiplicado y no se dice por, no se dice horas por persona. Porque si decís por, da la idea de razón, ¿cierto? Kilómetro por hora, división. No, no, no. Esto es hora persona, hora hombre, hora persona. Es un trabajo para 12 horas persona. Podríamos decir entonces que si hubiera una sola persona, demoraría 12 horas en hacer ese trabajo. Entonces el producto de X personas por Y horas daría 1 por 12, 12. Como 12 es un número con una buena divisibilidad, si hubiera 2 personas, demorarían 6 horas en hacer el trabajo. Y 2 por 6 daría 12. Como hay 3 al comienzo, demoran 4 horas. Y 3 por 4 da 12. Si hubiera 4 personas, demorarían 3 horas. 4 por 3, 12. Como hay 6, ¿cierto? 6 personas, lo destaqué en celeste ahí, los valores usados de esa tabla de valores que me estoy razonando yo que existen. Entonces, si hay 6 personas, demorarían 2 horas, y 6 por 2 da 12. Si hubiera 12 personas, demorarían 1 hora en hacer el trabajo, 12 por 1, a menos que haya un tiempo de secado, bueno, si es una pared que hay que pintarla, no sé, no importa, o prepararla primero y después no importa, pero vamos a suponer que se puede hacer. Entonces, 12 por 1, 12. ¿Ven lo que es constante en esta proporcionalidad inversa? Me doy cuenta que es proporcionalidad inversa porque al aumentar las personas, disminuyen las horas que va a demorar el proceso. O sea, cuando una sube, una variable sube, la otra baja. Podríamos decir que es una función decreciente, ¿cierto? Pero no cualquier función decreciente, porque no es linealmente decreciente. ¿Cómo es? Vamos a ver cómo es esta función. Allá vamos. Si y por x es constante, acá lo veo, x por y por x es lo mismo, horas por persona, horas persona.
horas persona es constante, ven, constante, 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 constante. Si por X es constante, podemos decir que Y es igual a ¿qué? A K sobre X. Fíjense cómo X que está multiplicando, lo paso dividiendo. Ahí ven que es una función inversamente proporcional. K es constante y Y es inversamente proporcional a X. Esa función ya la hemos visto en el pre, la hemos visto. ¿Se acuerdan las hipérbolas? Allá vamos. Entonces, ahí tengo la función inversamente proporcional, la función hiperbólica. ¿Se ubican? Ahí está graficada. Fíjense, ¿no? Si hay una persona, demora 12 horas. Estamos en este puntito de acá. X son personas, ahí está, en la abscisa, ¿o no? La ordenada son horas. Bueno, ahí no entró el eje, pero la ordenada son horas. Entonces, acá tenés, una persona emplearía 12 horas en producir, en realizar ese trabajo. 2 personas, 6 horas. ¿Qué más? 3 personas, 4 horas. 4 personas, 3 horas, 6 personas, 2 horas, 12 personas, 1 hora. En realidad serían esos puntitos aislados, porque no podés tener 2,5 personas trabajando, o 3,8 personas, no importa, pero vamos a suponer que se pudiera, ¿o no? Entonces da esa curva muy característica de la matemática, que es la hipérbola. Hay a patada funciones de este tipo por ejemplo, la física. Siempre hablo de la física porque es el campo más inmediato de la matemática, ¿o no? De aplicación de la matemática, uno de los campos de aplicación de la matemática. La geometría también podría ser otro. Bueno, la segunda ley de Newton, si yo por ejemplo, de acá despejo la aceleración, quedaría igual a la fuerza sobre la masa. La fuerza sobre la masa. M pasa dividiendo a F. Bueno, si la fuerza fuera constante, o sea, si le aplico la misma fuerza a distintos cuerpos de distinta masa, observaría que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. O sea, si la fuerza, siempre hay que plantearse que una magnitud la dejas constante y vemos qué pasa con la otra. Si hay más de 2 magnitudes. Bueno, enseguida vamos a ver esos problemas de regla 3 compuesta, que es lo que... Pero quería aplicar bien primero lo que es la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa, y después vamos a la proporcionalidad múltiple. Entonces, vemos que la aceleración es inversamente proporcional a la masa para una fuerza constante, que haría las veces de constante K. ¿Cierto? A más masa, la misma fuerza va a provocar menos aceleración. Eso lo hemos visto en física, nosotros es súper básico. Está llena la física y otras aplicaciones matemáticas, y no sé si la economía, pero debe estar llena, sí, la economía también, debe estar llena de ese tipo de funciones de proporcionalidad inversa o directa inversa. En la proporcionalidad inversa, al crecer X, decrece Y. Uno podría decir, bueno, no, hay muchas funciones decrecientes en la matemática, porque esto significaría que es una función decreciente. Crece una variable, la variable independiente, crece y decrece la función, ¿cierto? Entonces se ve claramente que como es una división, igual a K sobre X, si crece el divisor, va a disminuir el cociente, ¿no? Si crece la gente que recibe planes, cada vez va a haber menos para ellos. ¿Se ubican? Bueno, entonces, entonces, ahí está, digamos, pero uno podría decir en matemática, después de haber visto tantas cosas en matemática, bueno, podría decrecer linealmente, y no decrece linealmente, sino hiperbólicamente, como le mostré recién. Ni de ninguna otra forma. O sea, es hiperbólica la cosa. Es así. En estos problemas, yo voy a preguntarme, voy a ver que hay dos variables, ¿cierto? Dos variables. La variable X, la variable Y. La variable X, número de personas, como dijimos recién, que van a hacer un trabajo. La variable Y, X personas, y es las horas que van a emplear. Y bueno, ahí tenés una función de proporcionalidad inversa. Si crece una variable, decrece la otra y viceversa. Y a su vez seguimos teniendo los renglones que tenemos siempre, que son los horizontales. O sea, que hay dos variables, que son la columna, y dos situaciones o estados, que son los renglones, ¿cierto? Y siempre yo quiero encontrar el criterio de invariante en los renglones. Quiero ver qué es lo que no cambia, lo que se mantiene constante en las dos situaciones, en el renglón 1 y en el renglón 2, y me doy cuenta que es la multiplicación, en este ejemplo, entre los dos renglones. Observemos ahí cómo, ¿cierto? Ya vimos recién, horas personas, ¿cierto? Horas personas, B por A es igual a X por C. B por A igual a X por C, o si querés A por B, lo mismo, ¿no? Pero bueno, en este caso, la proporcionalidad inversa, lo que es constante es el producto entre los elementos, ¿cierto? De un renglón, como lo acabamos de demostrar recién. En la función inversamente proporcional,
el producto, que es la multiplicación, entre los elementos de cada renglón permanece constante. Renglón 1, renglón 2, enfatizo bien para que sepan lo que son los renglones, ¿sí? Todos sabemos que son los horizontales, pero bueno, el invariante en el renglón ahora es el producto. Bueno, y esto, ya lo dije, si crece una, decrece la otra. Y está siempre en el primer cuadrante, el arquito, otra vez, no lo dije recién, pero ese arquito hiperbólico que vimos recién está en el primer cuadrante. Siempre en el primer cuadrante, porque acá, por supuesto, va a haber otra rama, o sea, habría otra rama por acá, en el tercer cuadrante, matemáticamente, si le permitiera a X ser negativo, pero no le voy a permitir a X ser negativo. Me voy a quedar con el X positivo.